Mientras estudiaba de noche en el IPA, eh, básicamente tenía una imprenta y vivía de eso. En el momento que terminé el IPA, mi viejo, que integraba el consejo editorial del diario El Día, con Faropa, Jimena Arechaga, Sanguinetti, en plena dictadura, me recomendó para trabajar en El Día. Empecé a trabajar de periodismo en El Día. Empecé en la página editorial. Y entonces se resolvió del subdirector, que un poco ejercía la dirección, Jorge Otero, resolvió hacer La Semana, que fue un semanario, fue el primer semanario. Era gratis, era los sábados con el diario. Y ahí hicimos un semanario importante. Después me fui de allí porque hubo alguna discrepancia con el sí o el no. Y entonces me fui a escribir Opinar, que se había fundado, que era Tarigo que lo dirigía. Y entonces, con la gente joven allí, un día resolvimos lanzar un semanario. Hicimos Jaque. Jaque lo hicimos con $3.000. Eso ya fue toda una aventura, porque alrededor de Jaque, entre una cosa y otra, andaban 80 o 100 personas, ¿no? Me llama Flores Silva, me llamaron como secretario de redacción, lo cual me daba la posibilidad de hablar con mucha gente e invitarla. Y Jaque fue un cambio cualitativo en la prensa de resistencia a la dictadura en Uruguay. Y para mí fue todo una inmersión en muchas cosas, entre ellas en el periodismo de investigación. Había como una especie de comunidad de periodismo alternativo a partir del año 80, pero había toda una comunidad informativa que se fue generando y que empezó a plasmar a partir del plebiscito. Y yo había trabajado en Opinar, estuve casi desde el principio de Opinar. A los 2 meses que empezó a salir, Luis Antonio Hierro me invitó a participar, me conocía porque yo había ido al diario Acción y al diario El Día a llevar artículos cuando era estudiante, estaba recién entrando en la universidad. O sea que yo venía desde siempre imaginando el periodismo, imaginando un medio, y bueno, Jaque fue una gran innovación. Y Flores Silva, que lo conocíamos más de la campaña del plebiscito, más políticamente, de la campaña contra el no. Yo era un vallista independiente y por lo tanto estaba también allí vinculado él en ese sentido. Nos convocó a todos a hacer un medio periodístico independiente. No un medio político, sino un medio periodístico con gente de todos lados. ¿Qué se siente en este día? Bueno, una gran emoción. Yo diría que estamos erizados, por lo que creo que incluso el Respeto Popular ha mejorado el mensaje de los partidos, puesto que ha coreado permanentemente ahora, exigiendo legitimidad ahora y exigiendo democracia. Dos semanas antes del acto del Obelisco, en esa incertidumbre, pero que la idea era que había que ganar espacios, es en esa 2 semanas antes nace Jaque. El primer número convocamos al acto. Entonces, periodísticamente era muy difícil porque te cerraban. Entonces todo el esfuerzo desaparecía, tenías que empezar de vuelta. Entonces, tú escribías diciendo las cosas sin decirlas. Básicamente, los semanarios tenían 32 páginas. Jaque tenía 64. O sea que ya fue una apuesta editorial importante. La muerte elegante, la muerte de guantes, se cierne sobre la ciudad. Lo importante de esa redacción, para empezar, era lo de afuera. Es decir, estamos hablando del año 83, 84. Imagínense que
que todo lo de afuera era hostil, salvo las otras redacciones, realmente era hostil. Entonces, las personas entraban ahí y entraban a otro Uruguay, un Uruguay de pequeños debates, de la tomada de pelo irónica, sarcástica y cariñosa, que se ha perdido mucho, dicho sea paso, y todo era el disfrute de la buena libertad y sobre todo de un nivel. Discutir con Maneco Flores Mora era un placer, aunque estuvieras absolutamente en desacuerdo. Bueno, un sistema muy abierto, muy asambleístico, si se quiere, muy horizontal. Y yo creo que esa variedad, ese pluralismo, el respeto del pluralismo del periodista, el respeto de la información, obviamente soñamos con ser el país de Madrid. Algunos con una pata en el sindicalismo, con una pata en la política, pero muchos además con un sueño de periodismo independiente profesional. Y Jaque fue eso. Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada. Los semanarios competíamos. Jaque tenía más o menos el 50% del mercado, del primer número. Esto suena antipático de golpe decirlo para los colegas, pero era así. ¿Por qué los semanarios? Es un tema interesante porque durante un año y medio fueron decisivos. ¿Por qué? Un diario, El Día, tenía 600 funcionarios, varias imprentas. Era una empresa que la dictadura enseguida le empezó a apretar a todas, le sacó beneficios impositivos, descuentos que tenían en la compra de papel, en fin, lo fue apretando y El Día lo cerraron una vez, no sé, 3 días, 5 días, y fue una situación económica muy complicada. Es decir, era un transatlántico que no podía hacer mucha guerrilla. Ellos ponían una foto de Valle y una frase de Valle todos los días. Valle escribió mucho, o sea que había frases para varias dictaduras. Los semanarios eran un apartamento, un alquiler. Algunos, los responsables, cobraban, pero había mucha gente que quería escribir. Entonces no tenían un costo demasiado alto. Vidas en blanco y negro, vidas que no son nada. Película y fantasías, identidad revelada. Luces que juegan solas, luces que no alumbran, que solo apuntan y acusan para que los descubran. Ahí había una cuestión esencial que era el recupero del pensamiento crítico del Uruguay desde la generación del 45 en adelante, esa cosa de una redacción donde, bueno, yo mismo influí para que fuera así, donde vos encontrabas personas y personajes que no tenían espacio. Jaque se presentó como suprapartidario, es decir, escribía gente de todos, y un abordaje políticamente más radical y políticamente más plural. Y cultura. La cultura tenía varios componentes. Primero, empezamos a recoger cosas del exilio. Recuerdo que en el número 1 publicamos poesía de Alfredo Fresia, que estaba en San Pablo. Y empezamos a publicar gente que estaba acá en el limbo. No se sabía si se podía publicar o no. O sea que empezamos a forzar la frontera tratando de reincorporar la vena cultural del país que se había roto. Además tuvimos suerte, porque en esa época en Barcelona había una agencia de escritores que se llamaba Carmen Balcells, que representaba a todo el boom. García Márquez, Vargas Llosa, Onetti. Y ellos le vendían al diario Clarín de Buenos Aires cada nota
a $500. En esa época no había ni siquiera fax. O sea que yo empecé a negociar con Alcels por Telex. Y le empecé a decir, país chico, dictadura, bla, bla, bla. Y se ve que le toqué el corazón, porque me los cobraba cada nota $35. O sea que yo por $100 publicaba 3. Cortázar, García Márquez y Onetti, toma para vos. Entonces juntamos una cultura de primer nivel internacional con una cultura, digamos, anti-estética, ¿no? No había un discurso explícito, pero que era otra cosa. Para mí era tan trascendente publicar a Cortázar, Vargas Llosa y Onetti como publicar las notas de opinión o de investigación, o algo difícil de concebir hoy, o simplemente informar de un hecho que otra prensa no publicaba y que tenía importancia. Había una cosa visual importante, que eso se debe en buena medida a dos personas. A Tommy Loewy, que fue el diseñador, el que eligió que se hiciera con el trazo ese crayolesco o de tiza, que yo creo que fue más su artista que su diseñador gráfico, porque es una expresión de libertad en sí misma. El marcar las páginas con un trazo y una crucecita, una X en crayola, es decir, acompañado, porque si vos recordás eso, vas a recordar que estaba acompañado de un buen uso de los blancos, permitía de las ilustraciones. Las ilustraciones tenían un lugar importante en nuestra percepción de lo que debía ser, y esa parte tiene mucho que ver con el orden y el criterio espacial de Alejandro Di Candia. Entonces, y de Leonel Aguirre, que eran el grupo que trabajaba en gráfica, que estaban permanentemente trabajando en ese doble plano. Tenemos que meter este contenido de tal manera que sea relativamente bello. A veces era un masacote y era. Esta historia la tengo muy grabada porque yo creo que todo periodista, quizás en todas las profesiones, se puede decir que si te va bien en algún momento de tu vida, te va a tocar patear un penal en una final y no lo puedes cerrar. Yo me acuerdo clarito de eso. Me acuerdo que iba subiendo por la calle Cuarén hacia 18, se vendía aquel diario que editaba El País, Mundo Color, de la tarde, y veo una tapa en Endiapo, negro, blanco sobre negro, una noticia injertada hacia último momento en la edición que decía muerte de un médico en extrañas circunstancias en San Javier. Ya que haber publicado eso ya era osado. Y creo que fue Martín Aguirre, el padre de Martín Aguirre, que era el editor, el secretario de redacción del diario de la tarde, que lo publicó. Ya nos veníamos preguntando en la mañana qué podíamos hacer, cómo mostrar lo que era evidente para todos los que estábamos en el medio. Un hombre joven que lo sacan en la madrugada de su casa, que lo acusan de ser comunista, lo llevan a un cuartel y una hora después lo entregan muerto con el ataúd tapado, no había duda que era lo que se decía durante todos los años de la dictadura, que hubo muchos casos de gente que había muerto torturada, lo entregaban a la familia con el ataúd cerrado y no se decía nada. Pero bueno, eso había que demostrarlo. ¿Cómo? ¿Cómo demostrarlo? Estábamos en eso, yo llego al mediodía y estaba Manolo, que me llama enseguida, Manolo Flores Silva, y me dice, Juan Miguel, vení urgente, por favor. Me meto y estaba en el despacho de él, Cristina Zabalkin de Roslik. Charlamos con ella, le hicimos una entrevista larga que
aportó muchísima información. O sea, no había duda que lo habían matado, pero claro, no estaba la prueba. Ahí nos contó toda la historia de lo que ella había hecho. Ella realmente es una mujer absolutamente admirable, cómo reaccionó en esa circunstancia, cómo ella, en vez de enterrar a su marido y resignada de que le decían que había muerto con un certificado médico trucho, ella se va para Paysandú y reclama una segunda autopsia, cosa que logra y que es lo que hace un cambio en la historia. Y bueno, como estábamos en ese quehacer, surge la idea, yo le planteé a mis compañeros, hay que ir. ¿Y hay que ir para qué? Y bueno, la máxima de periodismo es hay que estar ahí, hay que ir a ver. Y allá fuimos a la pesca de algo que nos dijera, no hay duda que murió torturado. Hablamos con varios de los forenses que participaron de la autopsia, todos nos dijeron que no podían hablar, que no podían hablar, no podían hablar. Algunos ni siquiera nos atendían por razones, obviamente, de la circunstancia de inseguridad que vivían ellos, hasta que uno de ellos, el doctor Burgel, nos recibió en su chácara a la entrada de Paysandú y nos dijo una serie de cosas. Nosotros le preguntábamos, fue una entrevista increíble, surrealista, porque nosotros le preguntábamos para que él dijera sí o no sobre todo, pero la conclusión era, no hay absolutamente ninguna duda que a este hombre lo torturaron. Y ahí salimos con Alejandro como balazo, en un autito que le había conseguido, él manejando y yo con una máquina portátil, tipeando la nota. Nos pasaron cosas increíbles también en el viaje, nos paró la policía, seguimos de largo, fue una cosa muy delirante. Entramos en Montevideo con las luces prendidas y tocando bocina como si viniéramos con un herido, fue muy loco. Se publicó la nota, le incorporamos como título algo que habíamos recogido en Paysandú, que era la frase de un sacerdote católico en una misa que dijo esto: oremos por el alma de Vladimir Roslik, que murió asesinado. Capaz que ahora, tantos años después, se pierden algunas dimensiones de eso. En aquel momento decir eso era algo imponente. Salió y se armó un lío. Se armó una repercusión que tampoco fue, que a mí me gustaría marcar, porque son los grises que después se olvidan. Hubo silencio. En las primeras horas después que se publicó, hubo silencio. Nadie se animaba a repetir lo que ahí estaba dicho en la tapa y en la página 2, pero empezó a salir en las agencias internacionales y ahí empezó a salir en Uruguay. ¿Tá? Es decir, muchos colegas fueron solidarios con cierto delay. O sea, que nosotros teníamos la verdad. La verdad es una cosa relativa en una dictadura, porque hay que demostrarla. Eso fue muy conmocionante porque en aquel país los militares sostenían no haber torturado jamás. Me llama enseguida el coronel a cargo del DINAR, Dirección Nacional de Relaciones Públicas, que era el que se encargaban de la prensa, ¿no? Usted publicó algo que no es cierto. Yo no lo voy a cerrar ahora porque si yo lo cierro ahora, la gente va a pensar que yo lo cierro para evitar que usted publique. Y como usted no tiene nada, lo voy a cerrar cuando quede claro que usted no tiene nada. Lo que no se dio cuenta el señor es que estaba haciendo el desafío esencial de la prensa, la metáfora epistemológica central de la prensa. O la verdad o la muerte. Es decir, nosotros conseguíamos la verdad o el tipo nos cerraba. Entonces luchamos por la democracia, por los derechos humanos, por el respeto, por la cultura, pero luchamos por salvar la vida, el medio también. Publicamos lo que decían los vecinos, los que habían estado presos con él. El tipo estuvo 24 horas preso. Y ya no teníamos más nada que publicar. Estaba pasando lo que el coronel me había dicho. No va a poder probarlo, lo voy a cerrar. Y estamos un día antes del cierre. Hay rutinas periodísticas, ¿no? Es decir, repasando dato a dato con mi hermano,
Felipe, 10 de la noche, 11 de la noche, y entra el viejo, mi padre. Y ve la parte en que estamos confirmando los nombres de los militares que habían recibido la autopsia acá, los jueces militares, no los jueces. El juez había mandado unos expertos, los expertos militares que iban a decir cuál de las dos autopsias era correcta, la falsa o la que había mandado Paysandú. Y Juan Pérez, ¿no? Un nombre, y el viejo dice, pará, ese fue Ballista, conseguime la dirección. Y eso se fue en la noche a la casa del señor, lo convenció. El tipo lo llevó a un recinto militar, donde estaban las autopsias. Sacó la autopsia de Roslik, la verdadera. El viejo la tecleó y vino con eso. Se publicó. Y el día siguiente, el ministro del Interior militar salió a decir que sí había ido a premios, sí había sido muerto por apremios, como decían ellos, la tortura, y habían arrestado a los dos que estaban a cargo del cuartel, que no tenían nada que ver, en fin. Al tipo le habían torturado en un lugar de 12 metros cuadrados. Había 11 torturadores, 11. Uno torturaba, y les estaba dando una clase de premios. En realidad no había 11, había 13. Había 2 de Montevideo de Inteligencia del Ejército, que ha venido ahí. Sanguinetti siempre ha sostenido que fue una operación de los anti-Medina contra Medina. ¿Por qué? Porque Fray Ventos dependía de Paso de los Toros, la región 3, donde estaba Medina. Le tiraron un muerto al tipo que quería negociar, los duros. Y ahí termina la cobertura con esa etapa final, que yo creo que ustedes la tienen, está por acá. ¿Qué es esto? Es la cara de Roslik. Esta etapa la diseña Tommy Lowy. Para mí es una de las tapas más tremendas, estoy involucrado, pero es una de las tapas más tremendas que he visto, por lo menos en aquella época del periodismo. Y yo creo que para nosotros es una referencia sobre la tarea de informar, sobre el pluralismo, sobre la democracia y sobre las cosas que no deben pasar. Las palabras en la misma situación, un lugar y su gente en la misma dirección. Contra la dictadura uruguaya dialogábamos, debatíamos, nos peleábamos mejor. Eso es una de las cosas que para mí conformaron mi modo de participar en el debate social para toda la vida. Vos me decís, ¿qué marcó? A nivel personal, bueno, mi manera de participar en el debate, mi criterio editorial, en muchos sentidos, ¿verdad? Y mi profunda adversión a todas las formas de intolerancia. En un momento se arma el carnaval, yo pensaba que no iba a haber, pero hubo, se arma la campaña electoral el día siguiente y se arma un sistema de más libertades. De algún modo estaba llegando el fin del ciclo de los semanarios. Cuando ya la información, los grandes medios la podían dar, los semanarios empezaron a vender menos. Entonces los semanarios de algún modo fueron cambiando, se fueron tratando de adaptar como pudieron y de algún modo fueron desapareciendo. 4 o 5 años después no había ningún semanario. Y bueno, esa fue un poco la historia. Será una porquería, ya lo sé. En el 506
en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados.